Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Me sacó? ¿Se salió ella? ¿Me ves, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mi querida Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, Ya aquí estamos conectados. Haciendo circo, estoy en circo de 5,000 pistas, pero bueno, aquí estamos. Buena tarde, Dios bendiga a todos. Gracias de veras a Dios Padre que nos permite estar nuevamente aquí. Y en una transmisión, pues especial como, pues a lo mejor casi todos están acostumbrados a ver de mi parte, no muy modo zócalo, muy modo vamos haciéndolo ya, no la gran producción. Y tú siempre, Mario, tan respetuoso en tu oficina, te peinaste, no, bueno, o sea, trajeadito, como debe ser. Así que, pues, gracias, Mario, por tu tiempo. Y en esta, pues, transmisión especial que estamos llevando a cabo, a efecto de enterar al público, a las personas en México, especialmente a las personas en Coahuila, y por qué no, también seguramente vamos a pasar un poquito por lo que está haciendo en el Estado de México, de quién es realmente el candidato a la gubernatura. De apellido. Armando Guadiana Tijerina. Sí, iba a decir engendro, pero bueno, este señor. Entonces, Mario, adelante, por favor. Sabemos que tú tienes un pool de abogados, de personas que te apoyan, que han hecho investigaciones, que lo que tú vas aquí a narrarnos, pues tiene su sustento. Y como siempre, hablas con los pelos de la burra en la mano. Entonces, ¿quién es realmente el candidato a la gubernatura por el partido Morena? Y ya sabemos cuántos, en el estado de Coahuila. Gracias, Mario. Fíjate, Laura, te comento esto a ti y a todo el auditorio que voy a contestar, tratar de dar respuesta a la pregunta de quién es este personaje, Santana Armando Guadiana Tijerina, ese es su nombre. Es el candidato para gobernador por el partido Morena en el estado de Coahuila. Pero al final vamos a terminar en eso, vamos a responder esta pregunta, pero al final vamos a terminar haciéndonos una pregunta a nosotros mismos. Hay un audio por ahí que compartieron un audio en un grupo de WhatsApp con unos amigos que ya me lo reenviaron varias veces porque ya anda circulando, ¿no? Y yo precisamente en este audio, yo hago una pequeñísima reflexión como la que vamos a hacer ahorita al final, de donde a lo mejor podríamos incluso partir de ahí, ¿no? O sea, vamos a explicar quién es el candidato, porque la gente no lo sabe. A mí me sorprende tanto que los medios de comunicación no expongan información clara, fidedigna, ¿no? Sobre todo los medios que tienen la estructura, el financiamiento, para poder hacer investigación. A nosotros, bueno, pues es nuestro trabajo, o sea, el investigar si alguien tiene antecedentes penales, cuáles son las causas judiciales, movernos en los medios de procuración de justicia. Bueno, pues yo soy director de una firma legal que desde hace 25 años a eso nos dedicamos, a la asesoría, a la representación legal de instituciones, de particulares. Pero cuando uno busca el antecedente político de un candidato, uno encuentra, bueno, versiones, ¿no? O sea, en la propaganda política hay acusaciones ciertas, acusaciones falsas, o sea, un lodazal. Afortunadamente, nosotros los abogados, los buenos abogados, estamos entrenados para tener que probar todo lo que decimos y además tener que fundamentar. O sea, si no tengo una evidencia, si no tengo realmente, digamos, una prueba de algo, lo mejor es no perder el tiempo ni hacérselo perder, en el caso de nosotros, a la autoridad, ¿no? A los jueces, a los fiscales, y en el caso de un medio de comunicación, pues al auditorio, ¿no? No le vas a faltar el respeto a la gente diciéndole teorías conspirativas o simplemente repitiendo lo que otros a veces hasta difaman de algún personaje público. Pero en el caso, Laura, con esto arranco con la explicación de quién es el candidato a gobernador en Coahuila por parte del partido Morena. En el caso de los candidatos de Morena, fíjate que ocurre algo bien especial. Ya ves que tú y yo hacemos a veces la broma, ¿no? O tú te ríes cuando me has oído decir esto, que
en Morena parece una competencia, ¿no? O sea, entre más antecedentes penales tienes, más posibilidades tienes de ser candidato, ¿no? De que te Y vaya por mejor qué? en el partido, mejores Claro, posiciones te alcanzas. Ahí entre está lo más historia dinero. delictiva tengas, Exacto, entre exacto. más, entre más historia delictiva tengas, pues más, digamos, más encumbrado estás, ¿no? Más protección tienes del partido y más impulso. O sea, ahí pareciera que el requisito es, pues realmente ser un delincuente probado, ¿no? Es como en la mafia, ¿no? O como en un cártel, ¿no? Debiste de haber ido Sí, y hacer tu primer encargo, matado a alguien, ¿no? Haber ejecutado, haber robado, haber hecho una entrega de mercancía, para demostrar tu fidelidad. Bueno, pues tal pareciera que aquí no nada más es la fidelidad al presidente, sino la forma en que tú te puedes presentar en Morena como alguien viable para ser candidato, pues es el que sí, seas un delincuente. El hecho de que hayas roto la ley de manera reiterada y que además sí. tengas todavía la cara dura para salir ante el electorado a presentarte como una opción para ser candidato, en este caso, pues a gobernador en el Estado de México con Delfina Gómez y en el Estado de Coahuila. Es impresionante. Cuando nosotros nos ponemos a hacer un trabajo de investigación, nosotros decimos, a ver, vamos a buscar los antecedentes judiciales. Ujú. Vamos a ver. Porque hay mucha gente, políticos a los que se difaman, y es justo devolver el crédito. O sea, decir, no es verdad. O sea, Claro, nos ha pasado a ti y a mí con personajes públicos que salen a la luz, ¿no? Y dicen, yo he hecho y yo he presentado y es pura mentira, ¿verdad? O sea, cuando te metes a revisar los expedientes, pues resulta ser que no es cierto. Pero también hay el caso contrario. Cuando te quieren vender algo o te quieren vender una imagen a alguien, como una persona moral, ética, política, socialmente, con autoridad, con un buen precedente, con logros, bueno, tú dices que en México la política estuviera llena de gente así, pero el caso de Armando Guadiana Tijerina, el candidato de Coahuila, ya hemos hablado sobre la candidata del Estado de México, una delincuente electoral, ¿no? Hice algún video que recortaron por ahí en una entrevista, en un programa, y también han circulado, donde yo pregunto, ¿es en serio que los mexicanos vamos a votar por una ladrona? O sea, que ya no nos importa, que ajá. ya nos ponen delincuentes, ¿no? En la boleta para que votemos por ellos, y nosotros, o sea, nos consideramos iguales que ellos o peores, porque yo me pregunto, ¿no? Si nosotros sabemos que alguien es una persona probadamente corrupta, ¿quiénes somos entonces nosotros también al estarle dando el voto a este tipo de personajes, ¿no? ¿Qué sociedad tenemos en México? Bueno, voy al caso de Coahuila. Le voy a dar algunos datos a la gente y ojalá gente de Coahuila pueda ver esto. Un estado maravilloso, con ciudades preciosas, con una tradición familiar, histórica, ¿no? O sea, de lo más representativo que tenemos en el país. Tienen como candidato, el partido Morena presenta como candidato, que ha sido candidato en el 2016, ¿no? Lo intentó, ahora por segunda vez es candidato, pero tienen como candidato a uno de estos personajes de fábula, de novela de terror policíaco, que son los que saca Morena, que parece que lo saca de verdad, ¿eh? Parece que lo saca de lo más profundo del infierno y los pone en una boleta, los pone en el partido, los pone en los comités estatales y los trata de encumbrar, haciéndoles, avantando todo el aparato propagandístico de la mañanera, el presidente apoyando a sus candidatos, ¿no? O, aventando recursos, yendo otros gobernadores y hasta precandidatos a la presidencia a apoyarlos en las campañas, sean quien sean y tengan el historial que tengan. Pudiera uno decir, bueno, es que agarran cualquier cosa de la sociedad. Pues no, no agarran cualquier cosa. Este señor Armando Guadiana es el claro ejemplo del tipo de candidatos que Morena hoy le está ofreciendo al electorado. Fíjate nada más. ¿Te acuerdas tú, Laura, de las cifras del año 2020 del Censo Nacional de Morena, donde ellos, entre sus mismos militantes, sacaban que en Morena el 84% de los integrantes de Morena venían del PRI, el 12% venían del PRD, ¿te acuerdas, no? Sí, Y el sí, sí. 4% venían de otros partidos. O sea, Miras, qué bárbaros. cuando tú dices el PRIAN, pues el PRIAN se llama Morena, ¿verdad? O sea, Morena está, claro que los AMLovers, ¿no? Tratan de justificar y dicen, pues de dónde iban a agarrar, ¿no? Gente, sino de los otros partidos, gente que ya quisiera un cambio. Sí, un cambio. Ahorita van a ver nada más el cambio. Este señor Armando Guadiana es un dinosaurio priista. Él entró al PRI en 1969, muy joven, ¿no? Él es ingeniero,
estudió en el TEC de Monterrey. De hecho, sus publicistas han inventado toda una historia de que él trabajaba en una cocina y que con mucho esfuerzo se pagó sus estudios y que han tratado de presentarlo como un hombre, ¿no? De lucha, de trabajo. Pues ignoramos ciertas versiones, eso no es jurídico, ignoramos si la historia el muchacho con recursos económicos de su familia que le pudieron pagar una ingeniería en el TEC de Monterrey, una persona acomodada, es la teoría real o esta historia muy tronada por sus publicistas de que él es un hombre del pueblo que con base al esfuerzo salió adelante. Pues bueno, si alguna vez tuvo, pues digamos, una buena conducta moral en su vida y tuvo una buena ruta, pues la tuvo de niño, ¿no? Y a lo mucho, pues de estudiante, porque él termina la carrera, fíjense nada más, ¿no? Él termina la carrera e inmediatamente se asocia al PRI. Él se afilia al PRI. Desde el 69 él entra al PRI y entonces... Perdón, sí. me permites perdón que te interrumpa, ya logramos conectarnos a Spaces. Perfecto, cómo no. Perdón. Adelante. Vamos a muy buenas tardes. Buenas tardes a todos en Spaces. Logramos ya por fin logramos conectarnos a Spaces. Les pido una disculpa, ya saben, los espíritus de la Cuarta T. Dios bendiga a todos, gracias por acompañarnos. Les pido que compartan este space, ya estábamos transmitiendo en vivo por YouTube. Me atreví a interrumpir al licenciado Mario Gallardo Mendiolea para, pues, que escuchen esta parte que es sumamente importante para conocer quién es realmente el candidato Armando Guadiana en Coahuila. Entonces, nos decías de sus antecedentes, retomando un poquito acerca que decía que comenzó en un restaurante, en fin, adelante Mario, disculpa, estamos en Spaces y te tendremos muy cortito tiempo, yo lo sé. Les pido que nos regalen estos 30 minutos, probablemente no alcancemos a interactuar en Spaces, pero escuchen por favor lo que Mario Gallardo nos tiene que decir, compartan. Todos tenemos a alguien conocido en Coahuila, todos tenemos a alguien conocido en el Estado de México. Mario, adelante. Gracias. Continúo entonces rápido me voy, con la descripción biográfica, ¿no? De Armando Guadiana Tijerina, que es el candidato a la gobernatura por Morena en el estado de Coahuila. Bueno, este hombre, decía yo, a los 23 años, en el año de 1969, él entra al PRI. O sea, es un dinosaurio del PRI. Estamos hablando, ¿no? De cuántos años, ¿no? De pertenencia al PRI. Ahorita voy a explicar el motivo de su salida del PRI, que realmente ya sabemos, por eso hablaba yo de porcentajes, si el 84% de los miembros de Morena vienen del PRI, pues lo hemos dicho muchas veces, en realidad Morena es el nuevo PRI, el PRI del siglo XXI, es este PRI remasterizado en versión comunista, ¿no? Que se trajo a muchas de las peores mafias que había del PRI, es decir, lo peor del PRI, ¿no? Hoy está evidentemente pues en el partido Morena, son propios datos de Morena, del partido. Son los de ellos. Son de ellos. El 84% de los miembros de Morena vienen del PRI, entre ellos Armando Guadiana. Pero Armando Guadiana, bueno, tuvo una carrera política que comenzó muy joven, insisto, desde afiliados del 69 al PRI. Él, en Coahuila, la gente que ha escrito de él, sobre todo gente que le ha llevado, ¿no? Periodistas que le han llevado, pues, el récord desde hace décadas, ellos, pues, hablan de que él en 1971, él entró a trabajar como empleado municipal, ya estando en el PRI. Él ahí en Coahuila entró a ser director general de Catastro, ahí en Coahuila, y hay gente que narra, pues, cómo desde que entró a Catastro, él tenía pocos años de egresado de la licenciatura, muy activo dentro de su partido, del partido del PRI, pues empezó la robadera, empezaron las estafas en Catastro. Él prácticamente dicen que es el padre, ¿no? De todo un proceso de corrupción que tenía que ver con los organismos municipales, con registro público, en fin, trabajándole en Catastro, pues empezó a entrenar, ¿no? Las crónicas de la vida de Guadiana hablan de la enorme corrupción que desde entonces empezó a ejercer en todos los cargos públicos que tuvo, en las empresas que ha tenido, en las posiciones políticas que ha alcanzado. Y dice la gente en Coahuila que lo conoció de joven. Bueno, es que él se hizo, de la noche a la mañana, se hizo millonario. La gente que convivió con él dice, era un ciudadano normal, era un director de Catastro que estaba ahí porque en el PRI, siendo él todavía muy joven, le habían dado ese trabajo. 25 años era director de Catastro, obtuvo también una diputación por el PRI. Evidentemente, él se empezó a acercar mucho al que era en aquel momento el gobernador del PRI en el estado de Coahuila. ¿Cuál fue realmente el inicio de esta
proyección política y de este crecimiento económico que tuvo el hoy candidato en Coahuila. Bueno, la gente lo puede investigar porque hay hasta un par de libros escritos sobre esto. Él se convirtió en prestanombres de dos personajes de la vida pública en Coahuila. El primero fue Alonso Ancira Elizondo, que él trabajaba en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Guadiana era un hombre muy joven, entonces empezó a pegar con este personaje, se convirtió en su prestanombres y ellos aprovechando, él y otro funcionario que estaban en paraestatales que tenían que ver con la actividad minera en el estado, empezaron a hacer cualquier cantidad de trucos, ¿no? Empezaron a simular compraventas, empezaron a llevarse contratos del gobierno, empezaron él y otro señor, Moisés Calteniuk, él era el director de otra paraestatal, que era la Comisión de Fomento Minero, lo que era la COFEMER. Bueno, estos dos personajes utilizaron a Guadiana de 25 años para que fuera su prestanombres y Guadiana se hizo multimillonario de la noche a la mañana. De repente tenía minas, de repente tenía empresas de servicios, de repente empezó a comprar tierras, de repente, o sea, y de repente se empezó a convertir en un emporio económico. ¿Cómo sucede esto? El director de catastro municipal en Coahuila, en menos de 4 o 5 años, pues se empezó a convertir en un magnate del ramo minero con empresas a su nombre. Es como los hijos de López Obrador, ¿no? Así, de repente, ¿no? Empiezan a tener una prosperidad económica. Bueno, ¿cómo sucedió esto? No sucedió de la noche a la mañana. Él siendo prestanombres duró 1 o 2 décadas trabajando de esta manera, pero pasó de ser prestanombres de la iniciativa privada, de gente que trabajaba en paraestatales y que a través de exprimir al gobierno empezaban con actos de corrupción a obtener ganancias y a llevarse concesiones y demás. Bueno, pasó de eso a convertirse en un operador de la delincuencia organizada. Si la gente busca los antecedentes de esta persona, se podrá encontrar que Armando Guadiana, bueno, pues se asoció desde los años 90 ya abiertamente con el crimen organizado de su estado, tan es así que fue acusado en algún momento en carpeta de investigación, lo que antes eran averiguaciones previas, en la Fiscalía de su estado y en la delegación de la Fiscalía General de la República, fue acusado por el delito de narcotráfico, por estar vinculado a los Zetas, cosa que vamos a empezar a apuntar. Increíblemente, Armando Guadiana no solamente no negó, sino que años después aceptó. ¿Cómo crees? Y bueno, esto tiene un antecedente importante. Es como cuando el candidato de Morena a gobernar Sinaloa, ¿se acuerdan, no? Que en plena campaña lo entrevistaban los medios y decía, sí, es que no hay por qué enemistarse con el narcotráfico, ¿no? Podemos coexistir. Ya un discurso totalmente pro-narco. Ya, bueno, este tipo de gobernadores, ¿cuál es el antecedente? Pues el antecedente es que él empieza a operar en favor del narcotráfico, empieza a lavar dinero primero. ¿Y qué ocurre? Que termina preso. ¿Por qué termina preso? Segunda palomita que deben ahí en la lista de apuntar la gente. El candidato Armando Guadiana es un expresidiario. No solamente ya tenía un historial de más de 15 años de ser un explotador de la clase obrera, de los mineros de su estado, no solamente de repente resultaba que tenía 4 y después 6 concesiones de minas de ganancias multimillonarias a su nombre, sino que además resultó que en el año 94, ojo, tenemos que tomar esto en cuenta, todavía en tiempos de gobiernos priistas, tanto en Coahuila como a nivel federal. O sea, ¿cómo sería el tamaño de lo que hacía este hombre, que ni siquiera su partido lo alcanzó a proteger y terminó preso en el penal de Topo Chico? ¿Por qué? Porque le empezó a robar al mismo gobierno. ¿Quién le presentó la querella? ¿Quién le presentó la querella que lo llevó a la cárcel? La querella que lo llevó a la cárcel en el 94 para que sea recluido en el penal de Topo Chico, lo presentó el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex. Para los que pintan canas, pues este nombre todavía le suena, ¿no? Bancomex le puso una denuncia penal con todos los elementos por los delitos de fraude, delitos de defraudación fiscal, de evasión y de falsificación de documentos. El señor Guadiana aparentemente se había alejado de la actividad política, pero en realidad estaba operando en iniciativa privada con las mafias del Estado y estaba lavando dinero. Terminó en la cárcel. Eso, obviamente, el Partido Morena nunca lo ha dicho en los antecedentes de este hombre, ¿verdad? Nunca ha dicho eso. ¿Terminó en la cárcel? Claro, él estuvo preso. ¿Aceptó esos delitos? Él estuvo sentenciado con sentencia condenatoria.
O sea, él pudo salir cuando obtuvo los beneficios legales para poder ya irse a su casa conforme fueron tratando de desvirtuar las acusaciones, pero él tuvo una sentencia condenatoria y estuvo preso en Topo Chico. O sea, es un hombre no solamente que tiene antecedentes penales, aunque algún penalista me dirá, bueno, es que los antecedentes penales se pueden quitar, porque sí, pero estamos hablando de una persona que ya en aquel momento había sido condenada por 3 delitos, no solamente denunciada, y denunciada por el propio gobierno, o sea, ni siquiera por particulares, que además, ya para esos años, pues ya él había tenido problemas, escándalos en Coahuila. Recordemos que Coahuila, este estado tan hermoso de México, ha sido... me voy a ir un poquito atrás para poner a la gente en contexto. Sabemos que esta familia revolucionaria, estas familias de priistas, se fueron adueñando de regiones del país, ¿no? O sea, quien leyó el libro del Pacto de los Generales de Bosco Abascal Carranza sabe perfectamente que los generales priistas, cuando hicieron aquel pacto, literalmente se distribuyeron, los Alemán en Veracruz, ¿no? Garrido Canaval agarró Tabasco, los Cárdenas desde entonces están en Michoacán, o sea, familias que han sido gobernadores el abuelo, el hijo y el nieto de sus respectivos estados, familias de priistas, hoy muchos ya en Morena. Bueno, Coahuila no ha sido la excepción. Coahuila, si bien no parte desde esa, digamos, ese núcleo de generales que fueron los que fundaron el PRI, hay familias, miembros de la masonería, destacados elementos del Consejo Ejecutivo Nacional del PRI, que se apoderaron del Estado. Las familias Moreira, por ejemplo, pues han sido de los terratenientes, de los caciques del Estado, ¿no? Los 2 hermanos Moreira y toda su familia, y el señor Armando Guadiana, que parecía alejado de la política y que se puso a explotar a sus obreros en las minas. Fue muy famoso en Coahuila, un asunto, incluso la gente lo puede registrar, porque estuvo en muchos medios, que en algún momento le quiso pagar 700 pesos de aguinaldo a sus empleados en las minas. Y entonces, como era tantísima gente, bueno, no le quisieron recibir el aguinaldo y después hubo denuncias de que mandaron, pues, hubo una venganza muy importante contra los trabajadores de las minas de Guadiana, que además lo acusaban, que era un hombre que decía, la gente le va a sonar, decía que todo por los pobres, que primero los pobres, pero la realidad es que a sus propios empleados los tenían en unas condiciones infrahumanas, los explotaba, les pagaban el mínimo y además muy metido en el ramo minero. La gente va a empezar a atar cabos. Muy metido en el ramo minero como hasta el día de hoy. Eso lo recuerdo. Muy metido en el ramo minero porque su chamba, entre todo lo que vende, pues es vender carbón. ¿Por qué Morena lo hizo senador recientemente y lo puso al frente de la Comisión de Energía, muy amigo de su compadre Manuel Bartlett? ¿Por qué? Porque él le estaba vendiendo, le sigue vendiendo carbón a la Comisión Federal de Electricidad. Es uno de los dueños del monopolio de las minas en México, el hoy candidato a gobernador. Salió de la cárcel de Topo Chico, empezó a los pocos años con una aparente disputa contra los Moreiras, empezaron a acusar en periódicos, se acusaban casi de lo mismo. Los Moreira le sacaron todos sus trapitos al sol, sus nexos con los Zetas, la operación que hacía del narcotráfico, cómo lavaba dinero en las empresas del narcotráfico, en las empresas de Armando Guadiana, en fin, todo lo que la gente se puede imaginar, ¿no? Que se puede dar entre políticos que están metidos en esa podredumbre, en ese ambiente, pero con un elemento adicional. Que hoy es el candidato de López Obrador para Coahuila, es una persona que se benefició incluso del FOBAPROA. Es una persona que declaró en suspensión de pagos a todas sus empresas en Coahuila a principios de los años 90 y que se aprovechó de los mismos beneficios que ahora, no, es que el PRIAN y es que Guadiana mismo utilizó, ya no existe la ley, se derogó en el 2000, la ley de quiebra, suspensión de pagos. Él declaró sus empresas de suspensión de pagos y está documentado judicialmente como defraudó a cientos de proveedores y de acreedores, a cientos y a miles de trabajadores que no les pagó su indemnización. O sea, este hombre tiene un historial judicial en materia laboral, penal, civil. Este hombre que ahora sale, ¿no? Con estos sombreros, Stenson, ¿no? Es la marca, 1000X. Sí, los Stenson, a él le gusta la línea de diamante, que la gente se meta a internet, cada sombrerito cuesta 92,000 pesos.
Estos sombreros que cuando él estuvo en campaña en el 2016 le aventaba a la gente y le regalaba, ¿no? Sus sombreros usados, hoy tienen un valor cada sombrero, no esos, ¿no? Es un valor de mercado de 90, la línea diamante, que es la que él usa, de 92,000 pesos. Este hombre que se hizo multimillonario y que, insisto, bueno, pues es el que estaba yo ofreciendo el que se viva un verdadero cambio en Coahuila. ¿En qué consiste el verdadero cambio? Y es a donde quiero ir llegando, ¿no? Yo he hablado hasta aquí de que ha estado preso, o sea, es un dinosaurio del PRI, es un expresidiario, es una persona que es un aliado político del narcotráfico, probadamente. Es un servidor público que se ha hecho multimillonario y que ha estado en toda la red del monopolio y control del ramo de las minas de la minería en su estado y en buena parte del país. Es una persona que negó públicamente que él estuviera vendiendo carbón a la Comisión Federal de Electricidad y tuvieron que venir reporteros del periódico El País de España y los evidenciaron públicamente a Manuel Bartlett y a él, que son socios además, los evidenciaron en que nada más en un año tenían contratos por 60 millones de pesos. Algo así como 57 millones y medio de contratos para las empresas de Guadiana. Claro, salió un abogado de Guadiana diciendo, no, 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 las empresas son de su familia, de sus hijos. O sea, empresas que tienen hasta un valor de 200 millones de dólares en su conjunto, pues ahora resulta que son las empresas de la familia allegada a Guadiana, que todo el mundo sabe, pues que es un terrateniente del Estado en Coahuila, que todo el mundo sabe en Coahuila de quién estoy hablando, un violador de derechos mineros, insisto, un aliado político del narcotráfico, un hombre que representa la corrupción, que representa el lavado de dinero, que ha estado en la cárcel por lavado de dinero. Es más, la gente se va a impresionar. Estas carpetas de investigación que propiciaron el que él estuviera preso en el 94 fueron solamente la punta del iceberg. En plena salida del gobierno de Acción Nacional, con la entrada del gobierno priista de Peña Nieto, cuando él ya estaba envalentonado en un aparente discurso contra el PRI, se le inician carpetas de investigación nuevas en el año 2012 en la Fiscalía General de la República. Se le inician investigaciones, escuchen, por recursos de procedencia ilícita, seguía lavando dinero aliado al narcotráfico. Por falsificación de moneda, este señor ya tiene una carpeta y tiene elementos probatorios de que en sus empresas también ha circulado dinero falso que él mismo ha fabricado. Falsificación de moneda. O sea, estos son los candidatos, Laura, estos son los candidatos de Morena. O sea, no es que por ahí tuvo un antecedente penal porque hace 25 años salió de una fiesta chocó y atropelló a alguien. No, 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 no. Esto es narcotráfico, falsificación de documentos, falsificación de moneda, lavado de dinero, falsificación de firma, delito de falsedad. O sea, es toda una colección de denuncias y de sentencias en su contra que esas mismas carpetas de investigación del año 2012, insisto, por estos delitos y por delincuencia organizada, estas carpetas siguen abiertas. Estas carpetas, cuando entró López Obrador en el 18 y que Guadiana ya estaba en abierta, ¿no?, alianza con Morena desde hace tiempo, bueno, trataron de darle carpetazo, pero lo que pasa es que incluso hay gente del Colegio de Abogados allá en Coahuila, gente que sabe de lo que estoy hablando, han impugnado porque representan a los afectados por todos los delitos que Guadiana ha cometido. ¿Y qué es lo que sucede? Que no ha podido el gobierno mandar archivo definitivo ni dar de baja esas carpetas de investigación. Aunque usted no lo crea, Armando Guadiana, con carpetas de investigación, con procesos penales abiertos, fue nombrado candidato al gobierno de Coahuila en el año 2023 por el Partido Morena. O sea, es bien importante que nosotros le hagamos este recuento a la gente para que la gente sepa, digo, en Coahuila yo sé que mucha gente ya lo sabe, pero por eso me voy acercando a llegar a mi conclusión, ¿no? Ante todo esto, de que tiene las carpetas de investigación abiertas, de que, insisto, es un dinosaurio del PRI, de que es un operador del narcotráfico probado en sentencias judiciales, que es un expresidiario que ha estado preso primero por 3 delitos y por los otros 3, las sentencias no se aplicaron porque entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y dejaron las otras carpetas abiertas. Este ciudadano que usa sombreros de 92,000 pesos, este hombre que es un magnate dentro de su estado y que le está vendiendo carbón a la Comisión Federal de Electricidad,
que lo fue desenmascarado por el periódico El País en este bochornoso falta de integridad, de valor, de que nos han cuestionado y ellos han dicho, no, no es cierto, y le sacaron los contratos y les dijeron, aquí están los contratos, nada más de un año, son casi 60 millones de pesos. Bueno, este hombre del que acabo de hablar en estos pocos minutos es el candidato de Morena a la gobernatura en Coahuila. Un hombre que representa el tipo de candidatos ideales para López Obrador. Le operan con el narcotráfico. Saben de corrupción, de fraudes, de defraudación, de uso de recursos públicos de hace décadas en su vida. Gente que ha construido su patrimonio no es solamente en base a la corrupción y el crimen organizado, sino también en base a los privilegios que han alcanzado dentro del servicio público y todas las redes que han podido tender desde el servicio público. Estoy diciendo hasta dando los nombres de quién fue prestanombres desde los años 70. O sea, desde dónde empezó a construir su fortuna. Y termino con esto. Armando Guadiana Tijerina es el ejemplo, Laura, de no lo que Morena tiene para ofrecer, porque obviamente una persona, un político honrado, decente, no se va a ir a quemar a ponerse en Morena como candidato. O sea, claro, no es lo que Morena es. No, no, eso ya todo el mundo, o al menos todo el mundo pensante en México lo sabe. Morena por eso quiere un país de gente ignorante y gente pobre, porque esos son sus votantes, lo ha dicho el presidente de la República, no es un agravio, no es un insulto que yo le haga a la gente que simpatiza con Morena. Él mismo los llama mascotas, él mismo les dice solo vinos, él mismo ha dicho que los pobres son parte de la mecánica, de la estrategia electoral para tener bases de votantes. No lo digo yo, lo dice el presidente de la República. Por eso es que necesitan traer este tipo de candidatos que representan. ¿Qué representa un candidato como Guadiana? Representa el crimen organizado, representa la corrupción. ¿Qué totalmente. representa? Representa el lavado de dinero, representa lo más sucio, lo más vulgar, lo más nauseabundo de la política mexicana. ¿Por qué es importante que se diga esto? Porque se ha hablado mucho de Delfina Gómez, ¿no? Y entonces se tiene muy bien focalizado, ya se sabe que es una delincuente electoral, ya se sabe que durante 70 quincenas le estuvo quitando parte de su salario a los empleados del municipio de Texcoco cuando yo fue presidenta municipal. Ya se sabe que fue condenada por eso, ya en los debates se ha visto su negligencia, su falta de capacidad, se ha visto que es una persona que no puede ni leer bien algo, que no tiene ninguna capacidad de argumentación, se sabe que ha tenido otras acusaciones, que al menos esa, que le propició una multa a Morena por 4 millones de pesos por parte del Tribunal Electoral, fue su responsabilidad, que es una mujer corrupta, que siendo legisladora por parte de Morena nunca presentó ni una sola iniciativa y que fue la legisladora que más faltas acumuló dentro de su grupo parlamentario porque ni a trabajar iba. Este tipo de candidatos, como Delfina Gómez y como Guadiana, es por lo que mucha gente, en una suerte como de suicidio político, social, económico, personal, la gente dice, pues vamos a votar por ellos. Bajo los tristes argumentos, pequeños argumentos de decir, es que estos sí se preocupan por los pobres. Yo a la gente de Coahuila, pues la invito, ¿verdad?, a que hable con las personas que han trabajado en las empresas de Guadiana, ¿no? En la mina Santa María, en el municipio de San Juan Sabinas. Le invito a la gente para que pueda platicar con todos los que han trabajado. Allá la gente sí sabe de la minera Zapalime, de todas las empresas que él tiene. Sí es gente que ve por los pobres. Le pregunto a la gente de Coahuila si de veras la gente no sabe de sus vínculos con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque Coahuila no es menos porque el padrón electoral sea más reducido que en el Estado de México. En cada estado de la República donde Morena gana una posición más en la gobernatura, es un día más que perdimos, una posibilidad más de defendernos contra la dictadura comunista a la que nos está llevando López Obrador. O sea, cada estado que perdemos, sea por propaganda, por ignorancia, porque la gente no sabe qué consiste esta fuerza política de Morena, esta mafia, sea porque la gente está adoctrinada. La realidad es que cada vez que se pierde un estado, nos será más difícil recuperar al país, no solamente a Coahuila, sino al país entero. Por eso Alejandra del Moral dice, la candidata de la oposición del Estado de México, dice, el Estado de México será un punto de inflexión, porque si gana el Estado de México, ahora vamos a reparar, vamos a componer lo que con nuestro voto echamos a perder los mexicanos y que los coahuilenses pues están en un gran riesgo porque yo no sé si esto es, la gente lo puede interpretar como una narrativa, ¿no? Es un recuento de antecedentes penales, de historia de ilegalidad, de corrupción,
Pero pues ahí están los datos. ¿Cómo se va a detener esta mancha de sangre, de corrupción, de impunidad, de manipulación, esta sombra que hoy se cierna sobre el país con nuestro voto? Yo a los coahuilenses les pregunto, dicen la gente de Morena que los candidatos de la oposición representan lo mismo. Dice el presidente todos los días en la mañanera que los fifís, que los conservadores, que los que se creían dueños de México. Pues yo le digo al señor presidente que Armando Guadiana se ha creído el dueño de su estado y que es una persona vinculada judicialmente con sentencias condenatorias a la delincuencia organizada, y le digo que además que 3/4 partes de su vida las pasó en el PRI. ¿De qué nos están hablando cuando nos dicen de que ya no somos como los de antes, los que se creían dueños de México? ¿De qué nos están hablando cuando nos dicen, es que nosotros no somos iguales, es que nosotros sí vemos por el pueblo? Pues si los coahuilenses quieren perder su estado, entregárselo al crimen, si los coahuilenses quieren estar mucho peor, porque han hecho una campaña muy eficiente para decir, es que los candidatos de la coalición son iguales, y les inventan que si son narcotraficantes, les inventan que si son corruptos, como Alejandra del Moral lo han hecho, ¿no? Le han inventado y le han dicho, pero son inventos burdos, vulgares. O sea, yo hablo con asuntos judiciales, con asuntos que si la gente se pone a investigar va a encontrar las referencias de los juicios, las carpetas de investigación, las sentencias. Yo hablo de antecedentes legales. Imagínense un partido que presenta a una persona vinculada a proceso, un expresidiario, lo presenta como un candidato y aparte todo, el candidato dice, vamos a encabezar el verdadero cambio para Coahuila. No tengo la menor duda. Si no, pregúntenle a Zacatecas, pregúntenle a San Luis Potosí, si no hubo un cambio con la llegada de todos estos malandrines que ahora están en el gobierno. Claro. Pregúntenle a la gente, claro que ha habido un cambio. La gente en Veracruz, en tantos lados, dice, ni se les ocurra. Nosotros creímos que íbamos a votar por Morena porque nos tragamos el discurso. ¿Y en qué se convirtió nuestro estado? En una gran fosa clandestina y en un lugar de operación del narco, ¿no? Decían en los testimonios de los reportajes de hace 20, 25 años, los empleados de Guadiana, cuando él tenía tantos problemas en las minas, decían es que salimos de la mina y las minas del ingeniero las cuida el narcotráfico. Entonces, wow. ¿Quién ahora se va a hacer cargo del estado de Coahuila si la gente decidiera seguir votando por el partido Morena? O sea, es el mismo fenómeno que en el Estado de México. La gente dice, pero es que los Moreira, pero es que el PRI, pero es que tantos años. Toda esa gente de la clase política, desafortunadamente en su gran mayoría, han como chapulines brincado de un partido a otro, y muchos están en Morena porque lo que buscan es el poder, no el servicio, ni el bien social, ni nada. No, por eso no. Es que, no, o sea, siempre lo decimos, Laura, ¿por qué los políticos no salen y hablan con esta claridad a los ciudadanos? No, pues ¿cómo crees? A ver, y mírate a este señor Guadiana diciendo, ¿qué creen? Tengo carpetas de investigación abiertas. Yo ya he estado en la cárcel cumpliendo una condena por una acusación de tal, la cual acepto. Estoy aliado con el narcotráfico, específicamente con los Zetas. Y ay, por favor, o sea, bueno, ya estamos viviendo un surrealismo en México que ya así estamos, ¿eh? Así estamos. O sea, Mario, me parece muy interesante lo que desde un inicio nos dijiste, y perdón que en Spaces tuvimos, yo no sé por qué siempre con Spaces tenemos tanto problema. Por eso a mí no me gusta también adelantar tanto los temas, porque saben, y sobre todo cuando hablamos de que te vamos a tener a ti, Mario, nos suceden muchas cosas. Pero esas carpetas abiertas, de esos delitos penales, o sea, literal. Un delincuente, confeso, que ya estuvo incluso en la cárcel, que se está postulando para dirigir el destino del estado de Coahuila. ¡Vámonos tendidos! ¿Qué tal de horrible? O sea, la gente de Coahuila tiene también que participar. Ahora, lo mismo que también es lo que sucede en el Estado de México, Mario. Si ya sabemos que el INE, que si ya está fulanita de tal ahí, que sabemos la TADEI, que pues es incondicional de López Obrador, del sistema, la consejera presidenta, que si ya, entonces, ¿para qué vamos a votar? No, salgamos en masa y salgamos a votar. En este momento, el Estado de México y Coahuila son un gran
como lo dijo en su columna el licenciado Fernando Vázquez Rigada, es un laboratorio. Es un Sí es. laboratorio muy importante en este momento para tantear el agua a los camotes, como decimos popular o vulgarmente en México. A ver hasta dónde los ciudadanos tenemos la participación, hasta dónde los ciudadanos, los movimientos, estos, los de tierra, son y somos capaces de llegar, están tanteándole el agua a los camotes y sabemos que ahorita la Guardia Nacional ni el Ejército van a intervenir de manera, digamos, directa reprimiendo y agrediendo porque no les conviene. Pero estamos así, Mario, de llegar a ese punto. ¿Qué dices respecto al voto masivo? ¿Y qué dices respecto al tiempo que nos queda para que efectivamente puedan actuar como López Obrador ha soñado, tanto la Guardia Nacional como el Ejército? Bueno, voy a hablar otra vez en base a las estadísticas y en base a los datos duros de las elecciones anteriores, del 18 y del 21. ¿Quién ha votado por Morena? Las clases más marginadas. Sí. O sea, sí. Y Sí. también en los otros indicadores nos hacen ver que a menor instrucción, mayor voto por Morena. Era lo que antes era el voto por el PRI. O sea, decían, las clases medias votan más, ¿no? Por el Partido Acción Nacional, y el PRI se lleva mucho del voto de las clases más desfavorecidas. Eso se fue difuminando. La realidad es que al final ya no era así, ¿sí? Ajá. Sobre todo Sí. en los últimos 15 años ya no era así. Pero Ajá. hoy por hoy, pues con toda razón sale y se dice, ¿no? Fernando y todos los que salen, los expertos que salen a hablar de esto, pues con toda la razón del mundo dicen, primero que nada, el gran enemigo, dicen, yo en eso sí diciendo, dicen, es el abstencionismo. O sea, sí, es el abstencionismo porque por no salir a votar la clase media es que Morena está ganando. O sea, el asunto es que entre los indecisos y entre los que no votan, entre los que están indecisos y en los que ordinariamente ese 30-40% nunca asiste a votar, pues le daríamos la vuelta a cualquier elección. Claro. Este no es el gobierno de los pobres, este no es el gobierno que porque reparte dinero, este no es el gobierno. La gente ha caído en este engaño. O sea, la gente ha caído en el engaño de decir, es que Morena sí ve por los pobres, puros cuentos. Morena utiliza a los pobres, hasta los termina amenazando que si no votan por Morena les van a quitar los apoyos. Todos los partidos, cuando han estado en el gobierno, dan apoyos. ¿Cuál es la diferencia con Morena? La diferencia con Morena es que nos lleva hacia el comunismo. O sea, esto no lo había hecho ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD donde ha gobernado, a pesar de ser un partido de izquierda, porque ninguno de ellos estaba adherido al Foro de Sao Paulo, ninguno tenía compromisos con el crimen organizado a nivel continental, ninguno de ellos estaba asociado de manera pública al narcotráfico, como lo es ahora el presidente que hasta sale a decir, ustedes lo oyeron, ¿no? Bueno, ¿qué pensarán fuera de México de nosotros, ¿no? Que sale el presidente de México a decir, no, si a los siervos de la nación, cuando los encuentran los del narcotráfico, los de los cárteles, hasta los dejan pasar porque los respetan, o sea, como son de los nuestros, como diciendo, somos del mismo bando. O sea, no atacan a los siervos de la nación porque el narcotráfico los deja pasar. La pregunta es una pregunta con un fondo moral para los mexicanos. ¿De verdad ese es el país en que queremos que crezcan nuestros hijos y nuestros nietos? O sea, ¿de verdad lo que hemos sido como país queremos convertirnos en Cuba? Esa es la pregunta. O sea, hay quien dice, no, esa es una propaganda, no es cierto, no vamos a ser Venezuela ni Cuba. Es que se puede rayar en ser idiota, el ser estúpido. ¿Por qué en Veracruz tienen un barco enorme dando de vueltas con piedra que le compraron a Cuba, piedra que hay en Veracruz? ¿Por qué están mandando dinero? ¿Por qué? Porque tienen una alianza estratégica que va vinculada a cubrir la demanda de drogas que hay en el mundo a través de la coalición entre estos grupos, muchos de ellos de izquierda y muchos de ellos abiertamente paramilitares o del narcotráfico, adheridos al Foro de Sao Paulo, del cual el partido Morena y el PT son parte. Porque Sí. hoy tenemos un presidente que está ahí destruyendo todas las instituciones. Oye, ¿Sí? lo del campo ahora también, esta Ban Rural, o sea, por Dios, o sea, ya no nos sorprende o cómo. Con una de estas acciones que se hubieran dado en los gobiernos anteriores, pues ¿qué pasó con Reforma? O sea, a mí no me gusta, Mario, ver cómo damos vueltas en círculos los mexicanos, o sea, eso lo sabemos, pero ahora, ¿qué nos queda? ¿Por dónde vamos a caminar? Porque además, Coahuila
es un estado también estratégico para el trasiego de la droga. Es lo que le falta, la parte del corredor que les falta, pero yo estoy muy, muy confiado en que no van a ganar ni Coahuila ni el Estado de México. Porque también, al menos hemos hecho mucho, hemos trabajado mucho, ¿no? O sea, para tratar de compartir entre ciudadanos. Si te fijas, ya ocurrió un fenómeno maravilloso. No estamos escuchando a los partidos. Porque lo que Morena reparte como limosna para comprar conciencias y voluntades es compra de votos nada más. Pero la gente no está identificada tampoco con el gobierno. La gente está con Morena para que le den algo. Entonces, los que están ahí detrás del partido Morena y apoyando, pues es por la misma situación económica que hemos venido arrastrando. Pero la gente no se debe de confundir. Si Coahuila y el Estado de México ganan los candidatos de Morena, pues la gente lo va a ver inmediatamente, la transformación de sus colonias, la transformación de sus barrios, la transformación de la vida económica en sus municipios, como lo han visto en otras partes del país. Laura, todos tenemos el ejemplo. Mira, Tamaulipas es un claro ejemplo. En Tamaulipas habían controlado la delincuencia, que era un estado que estaba ardiendo en llamas. Un partido de oposición, en este caso un gobernador de Acción Nacional, cabeza de vaca, lo había puesto en regla. La gente te da el testimonio. Se habían acabado las masacres, las matanzas, había vuelto la tranquilidad. Entró el gobernador de Morena, otro incondicional, Américo Villarreal de López Obrador. Otra vez, Tamaulipas es tierra de nadie. Y como ese, hay otros 15 estados que están en las mismas condiciones. Donde gobierna Morena, no gobierna la autoridad política, gobierna el narcotráfico y el crimen organizado. Si eso quieren los coahuilenses, bueno, nadie lo puede impedir, pero por lo menos que no digan que no se les avisó, que no se les dijo en un pequeño programa como este, pues que van a votar por un criminal. O sea, si la gente dice, no, es que el otro candidato también, no, pero es que los candidatos de Morena son los reyes del AMPA, o sea, no hay nada peor que los candidatos de Morena, ni nada peor que Morena como partido y como proyecto para México. No confundamos lo que son defectos con lo que es un ampón y un malandro. No confundamos lo que son actos de corrupción con la corrupción con registro de partido político. O sea, es diferente. Y por eso es que hay que dar la batalla. O sea, mucha gente no sabe, dice, ¿de verdad, Guadiana, cuestan 90,000 pesos los sombreritos que trae? Investíguelo usted. O sea, ya dimos aquí los nombres. De verdad, si son multimillonarios siendo prestanombres, investíguelo usted. ¿De verdad estuvo en la cárcel? Investíguelo usted. O sea, no nos crea a nosotros, ¿no? Investíguelo para que se dé cuenta de lo que le estamos diciendo. Ya no tiene ningún descaro, ningún pudor. Y la base, concluyo con esto, Laura, la base es tristísima porque detrás de todo esto que hay, el partido Morena confía en que los mexicanos somos unos imbéciles. López Obrador confía en que los mexicanos somos corruptos, convenencieros, flojos, mentirosos, y que por eso es un digno representante, él y todos los ladrones que lo acompañan, de lo que es la sociedad mexicana. Ir a votar significa decirle al presidente, estás muy equivocado, decirle a Armando Guadiana y decirle a la ladrona de Delfina Gómez y a toda esta bola de rateros, decirles, se equivocan. El que ustedes así hayan llevado su vida hasta hoy no significa que ese es el país que queremos, que nosotros somos parte de esa corrupción y que eso es lo que queremos para nuestros hijos. Este es México y no Cuba. O sea, este es México y no Cuba. Se equivocaron de país porque somos 60 millones en la clase media. Y yo digo, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a mandar a todos de inmigrantes? ¿Nos van a matar a todos? ¿Qué van a hacer con 60 millones de clase media? O sea, ¿qué es lo que pensarán hacer? Irnos matando poco a poco. Es que somos 60 millones. O sea, no es cualquier cosa. Y de esos 60 millones, hay gente espléndidamente talentosa, capaz, documentada, inteligente, con agallas, porque aquí se necesitan tres cosas, bondad e inteligencia, pero aparte se necesita lo que la gente ya sabe que es necesario para poder hablar las cosas y sacar adelante un proyecto, sacar adelante una familia, una nación, un estado, y estos tienen muchas agallas, sí, porque ya perdieron todo prejuicio moral, ya perdieron toda brújula y tienen muchas agallas para robar, para matar, para dejar morir a los otros, para exprimir a sus hermanos,
para ser cínicos en las entrevistas, en los debates, estos ya son descarada y abiertamente lo peor de México. La pregunta es, ¿nosotros vamos a votar por esa gente? Yo creo que no. No, Bueno, no, yo no, no no, no. tendría cara. A mí me caló eso que dijiste, de que confía en que somos un pueblo así, que México somos así, que los mexicanos, Sí. me caló, pero te voy a decir con qué me identifiqué mucho, con el punto número 3 que dijiste. Sí, somos 60 millones, pero realmente ¿cuántos realmente tienen los pantalones bien puestos? La verdad, O la sea, verdad. Laura, Mira, o sea, sí, no todos tienen ni la información necesaria ni los pantalones, pero todos comemos. Y sí, el punto es que hoy en México, yo le pregunto a cualquier ama de casa, ¿no te has dado cuenta cómo han subido los precios en estos años? ¿No te das de cuenta cómo todo se ha disparado? Le pregunto al empresario, le pregunto al trabajador que sigue alcanzando el dinero igual. ¿Estás conforme con las modificaciones que se han hecho en los libros de texto? ¿Estás conforme con que el presidente de México todos los días salga a insultar mexicanos, agredir mexicanos, salga a dejarnos en ridículo ante el concierto de las naciones, que sale a decir disparates, estupideces, no puedo decir la palabra que describe tal cual, no, porque es una majadería, pero sale a decir sandeces de una magnitud que verdaderamente nosotros no nos merecemos esto? O sea, ya debimos de haber aprendido la lección. Yo más bien al electorado de Coahuila, de Estado de México y de todo el país, ¿no?, preparándonos para el 24, yo les diría, ya pagamos el error. Yo no voté por Morena, pero respeto mucho a quien lo hizo porque entiendo por qué razón lo hizo. No, la gente no votó en su gran mayoría por Morena por razones, por tontos o por tercos. No, la gente estaba creyeron. cansada. Estaba la gente dolida, cansada, decepcionada, pero no sabía que nos iba a pasar como aquella muchacha que tenía un novio y pues resulta que el novio un día se puso borracho y hizo cosas indebidas borracho y la novia se enteró y cuando le reclamó hasta le dio una bofetada y lo acabó dejando, ¿no? Aquel que era su gran amor, resultó que se enamoró de otro que aparte es narcotraficante, aparte es extorsionador, aparte regentea prostitutas, aparte la golpea cada fin de semana y entonces, ¿no? Esta muchacha, ¿no?, que es el electorado mexicano, increíblemente dijo, no, mejor con este nuevo porque el anterior me trataba mal. No, hombre, el anterior era un arcángel comparado con el que escogiste ahora. Creo que los mexicanos ya entendimos que quien votó por esta fuerza política cometió un gravísimo error. Y si no, ve las broncas en tu familia y la división que hay en nuestros núcleos de trabajo familiares, porque tenemos un presidente del odio que se ha dedicado a romper la sociedad mexicana, a quitarlos la unidad, la identidad, y la gente ahí creyendo en las promesas de estos bandidos. O sea, yo le pediría a mis compatriotas congruencia. Si decimos, es que todos los políticos son iguales, pero entonces también todos los ciudadanos somos iguales, somos unos tarados. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de votar para sacar al que no da resultados, hasta le damos el premio de la reelección o de dejar allá su partido, bueno, pues no es, el reto no es para Morena, es para nosotros. O sea, tú después de que te enteraste de hoy y vives en Coahuila, de quién es Armando Guadiana Tijerina, ¿qué le vas a decir a tus hijos cuando hayan asesinado, secuestrado a tu vecino o a alguien de tu familia porque el crimen organizado se apoderó de Coahuila? ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a echar la culpa a los gobiernos anteriores? ¿Sabiendo quién es el gobernador de tu estado? Si es que gana Guadiana. ¿Es en serio? ¿Con qué tontería vas a salir? ¿Cómo te vas tú mismo a justificar? Porque te entregaron 2,000 pesos, pero te quitaron hasta la ropa y la dignidad. Porque este partido llega y arrasa absolutamente con todo arrasa. Entonces, Gracias. hay niveles también, ¿no? Hasta de equivocaciones. Los mexicanos ya pasamos el trago amargo, ya hay que abrazarnos, ya hay que decir, ok, se cometió un error, se confió en este priista que resultó lo mismo y hasta peor que los demás. Peor. Vamos a seguir adelante, mucho peor, casi nos llevan al comunismo en 4 años, detengamos esto, abracémonos como electorado, como nación, y hagamos lo correcto. Hombre, si hay alguien que escucha estas palabras y dice, no, pero es que a mí siguen sin convencerme, yo por el PRI no vuelvo a votar,
Bueno, si una persona inteligente y piensa que los contrapesos siempre son buenos, nunca es bueno entregarle el poder a un solo hombre y a una sola fuerza política. O sea, hazlo por inteligencia, si no por filiación, por sentido común. O sea, tampoco es bueno que tenga tanto poder el partido Morena. Si no quieres tomarte la molestia de enterarte qué es el Foro de Sao Paulo, qué es el socialismo, qué es el comunismo, hacia dónde nos están llevando, cuáles son las políticas económicas. Si no te importa que tengamos una ministra de la Suprema Corte plagiaria, si no te importa que Manuel Bartlett, que fue el responsable de la caída del sistema del 88, sea ahora uno de los grandes, ¿no?, aliados políticos de López Obrador, si no te interesa que haya discursos de López Obrador que decía que iba a meter a Azcárraga, Salinas Pliego, a los Vázquez, Aldair, a Carlos Slim, a toda la mafia del poder le iba a encarcelar, y al innombrable de Carlos Salinas y a Peña, y hoy todos brindan con él, son sus socios, sus asesores, y todo el mundo se muere la risa, y te siguen viendo la cara por el pueblo mexicano. Bueno, Laura, si la gente no quiere enfrentar esto, a mí se me hace que más bien la gente que a pesar de todo apoya a López Obrador, lo hace por una enorme terquedad o por una enorme ignorancia, ¿no? Pues no puedo creer que no sea más que por soberbia el seguir apoyando ante tanta evidencia. Oye, tu hija te llega golpeada, no ha comido, está enferma, tus niños tiemblan de miedo, tus nietecitos se orinan del miedo cuando alguien levanta la voz, y tú todavía te preguntas si el yerno es golpeador o violento. Tú todavía te preguntas si el marido de tu esposa es una buena persona. Pues el tarado no es el yerno, el tarado eres tú que no quieres enfrentar la realidad. Y yo hablo con esta crudeza porque así como se denuncia la corrupción de sus candidatos, así también nos tenemos que hablar entre nosotros los ciudadanos y decir, ¿qué nos pasa? O sea, ¿un coahuilense va a votar por este ciudadano? No encuentro yo ninguna razón. Al menos después de haber visto este video, por lo menos una parte, no encuentro cómo lo podría hacer. No, Mario, extraordinario, sobre todo el inicio, y que lamento enormemente con Spaces tuvimos muchos problemas, no nos escuchaban, por lo cual te pediría nada más así nos dieras lectura a esto que nos dijiste, ¿no? ¿Con quién salió primero? Este nombre que nos diste, cuántas denuncias tiene, cuántos delitos ha cometido, que estuvo en la cárcel así, de manera, como sabes hacerlo, fast track, por favor, Mario, para que la gente que nos está escuchando en Spaces lo tenga. Por favor, escuche nada más, qué terrible. Un hombre, Armando Guadiana, un hombre investigado por más de una docena de delitos y sentenciado por 6 delitos distintos en 2 momentos distintos de su vida. Un hombre que ha estado preso en el penal de Topo Chico en el año de 1994. Un hombre que inició su carrera política en el PRI en el 69, que consiguió, siendo muy joven todavía, ser el director de Catastro, ¿no?, allá en Coahuila, que de ahí brincó una diputación, que se vinculó al entonces gobernador del estado, al grupo que estaba con el gobernador, y de ahí se convirtió, pues rápidamente, como aprendió la corrupción rápido, en prestanombres de Alonso Ancira Elizondo y de Moisés Colteniuk. Estoy hablando de 2 personajes de la vida pública en Coahuila, uno en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, lo que era la CEMIP, y el otro era director de una paraestatal que era la Comisión de Fomento Minero. Él fue prestanombres durante una década de estos personajes y claro, se hizo de concesiones, ¿no? Se hizo de dinero, empezó después a lavar dinero, después fue denunciado públicamente de sus vínculos, primero con la delincuencia, con el crimen organizado del Estado y después ya abiertamente con el cártel de los Zetas. Insisto, estuvo preso, es un hombre que ha sido investigado en muchas ocasiones y que además no ha negado, como no negó en su momento el vínculo con los Zetas, pues tampoco nunca ha estado fuera de la investigación y la persecución judicial, porque tiene décadas lavando dinero. Y además, yo creo que de lo que hemos repasado, Laura, lo más importante es decir, es un hombre que no tiene ninguna dignidad ni cara para presentarse como candidato, porque aparte de todo su historial, decíamos, aparte de ser un dinosaurio del PRI, de ser un violador de derechos mineros, la gente en Coahuila sabe de qué estoy hablando, ¿no?, de ser uno de los reyes del carbón en México y de venderle a CFE carbón, a pesar de que lo negó públicamente, claro. A Bartlett, claro, pues son compadres. Son compadres. O sea, bueno, le voy a dar un dato más a la gente. Guadiana fue senador por Morena. ¿Por dónde lo puso Morena para poder mover los negocios de Bartlett, que fue el que lo pidió que lo pusieran ahí? Lo pusieron como presidente de la Comisión de Energía en el Senado. Armando Guadiana fue el presidente de la Comisión de Energía y a través de esa posición
con un clarísimo conflicto de interés y con un descaro total, como son los políticos de Morena, las empresas de la familia Guadiana facturaron en un año 60 millones de pesos casi vendiéndole carbón a Comisión Federal de Electricidad, a pesar de que en su momento Guadiana por un lado y Bartlett lo habían negado, y salió el periódico El País a hacer el reportaje. Un hombre que es la corrupción encarnada del sistema priista, aliado a la delincuencia organizada, violador de derechos mineros. Dijimos de aquel caso muy sonado que les quiso pagar 700 pesos a los empleados de las minas, ¿no? Y hubo un asunto hasta de venganzas contra los empleados que salieron a denunciar las condiciones infrahumanas, nauseabundas, en que los tenía trabajando, los tenía como esclavos. Es un hombre que tiene media docena de minas, un hombre que tiene, es un hombre que se volvió multimillonario, siempre chupando del poder público, y lo más importante de todo, un expresidiario que ha estado preso por desde falsificación de moneda, falsificación de documentos, por evasión fiscal, por fraude. No sé, Laura, si con esto la gente todavía quiera más. O sea, una fichita, una fichita, Mario. Es que, y la gente dirá, no es cierto, dicen los fanáticos de López Obrador, deme las pruebas. Pues mire, agarre su dedo, escriba en el teclado, apunte lo que acaba de escuchar, y después de que encuentre cada una de las pruebas, de las constancias de lo que aquí estamos denunciando, si usted sigue diciendo que va a votar por Armando Guadiana, por el ingeniero, dice, vamos a votar por él porque es la opción del cambio, pues no sé si el cambio para usted sea que le entreguen un AK-47 como miembro de la delincuencia organizada, o que sea que le maten a alguien de su familia, o sea que en poco tiempo ande con un siervo de la nación repartiendo 1 kilo de frijol y 1 kilo de azúcar en las plazas mexicanas. Pero nosotros aquí estamos hablando con datos duros. ¿Quién denunció a Armando Guadiana cuando él quedó preso en el penal de Topo Chico en el 94? El mismo Bancomex, el Banco Nacional de Crédito Exterior, por los delitos de defraudación fiscal, de falsificación de documentos y por fraude. El mismo gobierno, en épocas priistas, cuando él era priista todavía, porque no comenzaba su pleito contra los Moreira por apoderarse del gobierno del Estado, que eso ya fue después del año 2000, por ahí del 2005, 2010, fue cuando empezó la guerra entre ellos. Y hoy, pues es reciclado, porque ya lo fue el 16 candidato, reciclado nuevamente el candidato de Morena, que además ha dicho 3 veces en su campaña, yo les prometo que si gano Coahuila, les traigo a Peso Pluma para que venga aquí al Estado. ¿Ustedes se imaginan el nivel? O sea, un tipo que esa es la oferta al electorado. Oye, no, yo conozco gente en Saltillo y en todas partes de Coahuila que no se merecen un malandro como este, que además hace una oferta diciendo, su oferta de campaña es dentro de la narcocultura en la que él vive hace 40 años, decir, les voy a traer a Peso Pluma como premio casi de consolación si me dan el triunfo, porque vamos a transformar el Estado. No sé si, Laura, si en estos 4 o 5 minutos he hecho un resumen adecuado de hablar de este Armando Guadiana, que bueno, el vendedor de carbón asociado con Gómez Urrutia, que le provee al gobierno federal, un enemigo de las energías limpias y un priista de cepa, un hombre aliado a la delincuencia y bueno, un prestanombres, lavador de dinero, que ha estado preso y que hoy es el candidato de Morena, donde entre más malandro seas, más posibilidades tienes que el partido te dé algún tipo de nombramiento para candidatearte, para competir por algo. Ese es el país al que nos quieren llevar, Laura. Mario, gracias. Muchísimas gracias por esta exposición tan clara, tan franca, con todos los nombres, datos. Aquí no hay nada, como dijo Mario, agarren su dedito o abren su dedito, métanse a su compu, busquen lo que les acaba de decir, porque eso sí, Mario siempre investiga y con su equipo de abogados ahí en el corporativo, porque es también abogado corporativo, ¿cierto? Así es. En el corporativo, investigan todo, lo investigan y todo está en la red y son datos públicos, incluso muchos de estos datos son oficiales. Así que, Mario, 1,000,000 de gracias por este tiempo, por este momento que nos has regalado. Me disculpan a mí que yo esté pues en el auto, pero así a veces suceden las cosas, no da tiempo, más vale oportunidad que perfección, y en este momento esta información es
resulta sumamente valiosa para toda la nación, especialmente para el Estado de México y para Coahuila, ¿no? Mario, en Spaces, mira, tenemos, y quiero darle las gracias a todas las personas que se conectaron. Está obviamente nuestra compañera de batalla, la guardiana, que siempre está ahí pendiente como co-host, la doctora Mercedes Pavón, que qué bárbara, en todas está. Gracias, doctora. A Pablo, que fue soldado herido de guerra el fin de semana, a Pico, muchas gracias, Rosa, a cuántos se han conectado ahorita con nosotros, y pues no vi manitas levantadas. Vamos a agradecerte enormemente, Mario. Quisiera que tanto, no sé, la guardiana como co-host, igual la doctora, pues te dirigieran un mensaje. No vi manitas levantadas para retirarnos, dejarte ir y agradecerte enormemente pues la participación y todo lo que nos compartiste, porque eres muy valiente, Mario, muy valiente. Y si quieres, abrimos el espacio para hablar sobre los candidatos, pues porque ya sabes la ley, ¿no? Las elecciones, el tiempo que se puede hablar o no sobre estos, el tema de las candidaturas, no vamos a incurrir en algún delito, no es lo nuestro. El delito es para ellos, no para nosotros, ¿eh? Nosotros Las sí podemos. disposiciones electorales son para los partidos políticos, no son para nosotros. Pues tú nos dices, y así como nos has hablado del candidato ay, no, qué horror, del estado de Coahuila, poder hablar también de esta ratototototota, no hablar de ella, simplemente exponer la verdad, ¿no? Que más bien parece tlacuache. Perdón por el tamaño, los tlacuaches son muy bonitos, pero la verdad es que esta mujer se pasan de veras. Entonces, guardiana, muchísimas gracias, te saludo, te agradezco infinito todo el apoyo que nos diste por ahí. Ahí está la guardiana, María. Sí, hola, buenas tardes, licenciado Mario. En serio que muchísimas gracias. Nos quedamos con la boca abierta, al menos yo que no había puesto mi dedito en buscar a esa persona. Totalmente un delincuente con letras mayúsculas. Ojo a todos nuestros hermanos de Coahuila, hagámosles llegar esta información, hagamos nuestra tarea, no nos quedemos nada más con este video guardado. Al rato nos lo van a bajar, no va a llegar el mensaje. Muchísimas gracias por todo esto que tú nos compartes. La gente está igual que yo, con la boca abierta y dando las gracias porque nos has estado dando esta información que muchos no sabíamos. ¿En YouTube? Así que en YouTube gracias a todos. Muchos comentarios y agradecidos de todo tu esfuerzo de los dos, de tú, Lau, y de Mario, o sea, todo lo que nos han estado compartiendo e informando, excelente y bien puntual. Muchas gracias. Gracias, guardiana. Y gracias a todos que nos han acompañado en YouTube y en las redes. Muchas gracias. Doctora, ¿algún mensaje para podernos despedir ya también del licenciado Gallardo? Y por favor, chécate tu agenda, Mario. Vamos hablando y checando el tema de los candidatos así, puntualitos, uno tras claro otro. Que sí. Adelante, doctora. Hola, buenas noches, buenas tardes, muchos por acá. ¿Cómo están? Aquí escuchando muy atentamente. Muy importante ahorita ya este tema de la semana. A las previas a las votaciones tan importantes en nuestro país, que es un parteaguas, sobre todo. Bueno, yo tengo mucha fe que el Estado de México, tengamos el Estado de México, la alianza. Bien, yo. Seguro que está entendido ya el Estado de Coahuila, porque finalmente ese señor sombrerudo, bigotudo, que quiere dar quiere dar a entender a la gente algo que no es, que es un platerazo, un corrupto, y que se ha burlado a la gente, igual que en el Estado de México con la de Tina Gómez. Ahora está saliendo y circulando una nota casualmente, ¿no? Para tirarle a Ale Moral de un fraude o X, donde la tal periodista, una Teresa, no me acuerdo qué, ya se descubrió que trabaja para ellos, ¿no? Entonces sabemos que esto es parte de la campaña de desprestigio que del juego. Están desesperados, están muy desesperados ya porque saben que si no van a poder. Entonces nada más hay que instar a la gente a no abstencionismo, a que salgan a votar, y ahorita pues nos estamos poniendo en las redes, pero notas y
la gente que conocemos, afuera y todo, que voten. Ok. No sé todos, que tengan que salir. Y la otra, licenciado Mendiola, yo también había medio escuchado, porque está surgiendo un rumor, pero usted ya lo confirmó, de que se pueda sancionar estar pasando este tipo de información, pero eso yo también sabía que a los partidos, no en las redes. ¿Es correcto? Es correcto, así es. O sea, nosotros todavía el domingo podemos seguir hablando y el sábado. Bueno, lo que pasa es que me están preguntando de mera materia, es que no puede suspender garantías constitucionales, ¿no? Con motivo de las elecciones. O sea, hay reglas para el funcionamiento de los partidos, para la distribución del gasto, ¿no? Y también para su actuación de propaganda. Pero nosotros, pues ni que fuera un toque de queda, o sea, nosotros no quedamos suspendidos de nuestros derechos fundamentales que vienen en nuestra Constitución, a la que tanto odia el presidente de México. Mientras en este país hay una Constitución, nosotros tenemos lo que se llaman garantías individuales y por ello es que no estamos cometiendo ningún delito. Ejercer nuestros derechos, tanto humanos como constitucionales, nunca será un delito en este país, todavía, afortunadamente. Excelente comentario, doctora. Lo que pasa es que fue ese comentario de que iban a investigar eso, yo les comentaba lo mismo que el licenciado. Incluso en el 2021 yo me acuerdo que nosotros seguíamos tuiteando en redes o en Face, poniendo notas hasta el último día, pero yo sabía también que los únicos que sancionan tienen un periodo y un límite de días de decir hasta aquí ustedes ya no pueden promocionarse, son los partidos políticos. Gracias. Gracias, entonces queda aclarado, licenciado, muchas gracias. Muy buena aportación como siempre. Es un gusto aquí de colaborar con ustedes. Gracias a toda la sala. Gracias, doctora. También soldado herido de guerra de fin de semana en un empujón, traía el brazo pelado. Y esto lo tomamos un poquito a broma, ¿no? Pero la verdad es que se vienen como decimos, se van a poner las cosas de a peso. Se van a poner duras si no logramos sacar a México adelante, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Tuve sus caídas de guerra, andaba bien adolorida, Pablo Cristal. Sí. Aquí estuve con él ahí. Sí. Pero bueno, vamos a darle. Mil gracias. Mario, ¿pudiste ver tú? Gracias a ti, doctora. Gracias. ¿Pudiste ver tu agenda? ¿O cómo andamos? Sí, ¿O lo ves? Pues sí, la veo y como tiene pocos espacios vacíos, pero sí, cómo no, yo creo que muy probablemente dentro de 8 días sea un buen día para poder hacer un trabajo juntos. Okay. Ya pasando las elecciones, sí, yo creo que podemos comprometernos a hablar de los candidatos. La gente tiene que saber, a final de cuentas, se piensa que las decisiones se van a tomar en las cúpulas, pero la realidad es que la opinión pública, pues eso es la opinión pública, influye mucho en las decisiones y ojalá la coalición tenga un buen candidato también para explicarle a la gente, porque hay mucha gente que está con fantasías, ¿no? Quiere resucitar casi a Pedro Infante, ¿no? Para que sea el candidato de la oposición o quiere un ser inmaculado que provenga de no sé dónde, de no sé qué país o qué planeta, para que vuelva a liderar. O sea, seguimos con esta actitud infantil de querer que todo se transforme a partir de un solo hombre. Entonces, hay que explicarlo que hay buenos perfiles entre los precandidatos. O sea, quien dice no, es que todas son iguales. No, eso lo dicen los de Morena para convencer a los demás de que ellos son los buenos. No, no es cierto. Hay gente muy preparada y hay gente que yo no le quito el voto de confianza de que tiene una buena intención para México y sobre todo viven en este país y sobre todo yo he podido conocer a varios de ellos y tratarlos, entonces puedo dar fe de primera mano, ¿no? Más allá de las historias de sus partidos, puedo decir quiénes son algunos y pues arriesgándome yo también, ¿no? Empeñando mi reputación. No todos los precandidatos que hoy hay en la oposición son malos ni mucho menos. Hay algunos que son muy buenos candidatos. Los que sí son terriblemente perversos y malignos son los 4 o 5 que están por Morena. Eso sí es un serpentario. Pero de este lado sí tenemos afortunadamente buenas opciones y podemos hablar de ellos para que la gente tenga una guía más o menos para conocer un poco más. Así le haremos, Mario. Entonces, la próxima semana les avisamos, les invitaremos para que nos expongas desde tu experiencia, desde las investigaciones que sabemos que haces, a conocer a esos candidatos, a ver qué podemos encontrar para conocerlos y bueno, recomendarles a todos, sugerirles, pedirles, casi yo no puedo así llegar al grado de exigirles, pero como mexicana sí, salgan a votar en el Estado de México por Ale
y salgan a votar en Coahuila también por la oposición, que no sea ni un voto a Morena. Salgamos, hagamos voto masivo para lograr arrancar a estos engendros de las raíces de nuestro país, o al menos detenernos por ese lado y seguir dando la batalla. Muchas gracias a todos en Spaces, 1,000,000 de gracias. Uy, vi que alguien por ahí solicitó la palabra, pero ya habíamos comentado que ya íbamos a cerrar, mi guardiana, disculpa. Ya habíamos comentado que, disculpen, espero lo comprendan. Comenté 2, 3 momentos, no veo manitas levantadas y dijimos ya nos despedimos. Así que Mario, 1,000,000 de gracias. ¿Algún comentario final que quieras hacer? Todos a votar, nada más. Si alguna vez tuvimos que sacar al PRI de los Pinos, que no se nos olvide que esto es mucho peor que el PRI de la década de los 70s, 80s y 90s. ¿Quieres hacer algo por tu familia? ¿Quieres hacer algo por tu propia vida, por tu país? Hermanos de Coahuila y del Estado de México tienen la oportunidad de hacernos un bien a todos los mexicanos. Así es que, bueno, confiamos en que el doctorado tome buenas decisiones y ni un voto por Morena. Ni un voto. Y ayudemos a difundir esta información. Que yo no soy de Coahuila, que yo no soy del Estado de México, por Dios. El Estado de Coahuila pertenece a México, el Estado de México es parte de nuestra nación, así que vamos a apoyarlos, echarlos de montón, y pues que Dios me los bendiga a todos. Gracias por habernos acompañado, tanto en Twitter, en Spaces, como en YouTube. Gracias, guardiana, por tu intervención, por tu mediación, igual moderación, a la doctora Mercedes Pavón en Spaces, y igual América, si estuviste por ahí en YouTube. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Les mandamos un beso, bendiciones, Mario, bendiciones para todos. Gracias, un abrazo. Hasta la próxima.